Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos Informental, somos un software integral de soporte de salud mental y queríamos presentarles, o sea, mostrarles esta presentación que es muy parecida a la que arranca o empieza en la Fundación Barceló, como para que más o menos entiendan de qué se trata el sistema. Y después, bueno, si nos vamos más específico a lo que entendemos que es la necesidad que tienen ustedes. Como primer jueguito en la presentación de Barceló, y también le vamos a hacer a ustedes, necesitamos que tomen conciencia de los problemas que hay en el ámbito de la atención de salud mental, que es lo que nosotros vemos que nos ocurre a mí, Pablo, ¿no? Entonces, para eso les hacemos un jueguito que es, a partir de esta pregunta, ¿existe la apertura en psicología para la inclusión del soporte tecnológico? Entonces, la primera pregunta que les hacemos es, ¿a qué año estiman que son estas fotos? Si piensan que 1923 y 2023 están en lo correcto, ahora, si cambiamos, pueden ver que 100 años después se mantiene la misma modalidad de atención. Prácticamente lo único que cambió fue la ropa y el mobiliario. ¿Esto qué nos produce a nosotros los psicólogos? Los psicólogos nos produce que estemos atascados siempre en la misma forma de atender a la gente, y la gente y sus problemas, o sea, la demanda y la complejidad de los problemas, nos genera grandes trastornos, ¿no? O sea, la demanda, ¿por qué? Porque hay incremento de pacientes, eh, hay mayor cantidad de gente que se acerca a nosotros con problemas de salud mental. Entonces eso nos provoca una sobrecarga de agenda, nos provoca un poco tiempo de llenado de la historia clínica, y encima la recolección de los datos es de la manera escrita tradicional. A su vez, los problemas cada vez son más complejos, hay agravamiento, hay dificultad de seguimiento. Y eso nos produce a los profesionales de la salud mental angustia, sobrecarga, poco tiempo de preparación y sesiones menos eficientes. Esa primera contención o esa primera trinchera que somos los profesionales de la salud mental, cuando nos sobrepasa, genera que ese efecto de agravamiento de problemas e incremento de pacientes repercuta sobre la comunidad. O sea, nosotros somos la primera línea de fuego para que intentar contener a todos los problemas que tiene la sociedad e intentar solucionarlos. Eso si nos sobrepasa, la comunidad se enferma, ¿no? Entonces ahí es donde aparece Informental, que nace para intentar ayudar a esa primera trinchera, a esa primera línea de fuego. ¿De qué manera? Bueno, generando un soporte a las terapias de salud mental que mejoran la modalidad de atención, permitiendo un tracking, es decir, un seguimiento telemonitoreo de pacientes en forma sincrónica, entre sesión y sesión, siendo un complemento o una mejora a la terapia tradicional. Nos presentamos, bueno, soy Pablo, licenciado en psicología, y bueno, me acompaña Alejandro Kovacs. Cada uno tiene sus responsabilidades dentro del proyecto y cada uno viene de un área totalmente diferente. Ahora, ¿en qué nos basamos para el funcionamiento de Informental? Entendemos que una terapia se desarrolla en sesiones. Sesiones son cada vez que paciente y profesional se encuentran. Ahora, una terapia es una sucesión de sesiones. ¿Qué pasa entre esas sesiones? Y es el trabajo del profesional. El profesional, cada vez que se encuentra con un paciente, le pregunta, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en la última semana? ¿Qué te ha pasado en los últimos 15 días? De acuerdo al periodo que dure cada sesión, ¿no? Y ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a la persona entre medio de sesión y sesión? Esto se puede agravar porque puede ser muy grande el tiempo entre sesión y sesión. Y este tiempo está dado por la gravedad del paciente. Mientras más grave, las sesiones se producen entre menos tiempo, ¿no? O sea, una sesión se acorta el tiempo entre sesiones, o por la cantidad de disponibilidad de profesionales. Si no tengo gran cantidad o gran disponibilidad de profesionales, los tiempos se van alargando. Por la demanda en la atención, mientras más pacientes me lleguen, menos tiempo tengo para dar sesiones, y entonces más largo se me hace ese tiempo. Por el presupuesto que yo tenga o el presupuesto que tengan los pacientes, y por la distancia del paciente entre la institución o centro en el cual se atiende. Ahora, ¿qué efectos produce esto? En los pacientes, desapego a la terapia, sentimiento de estar solos, o que no los escuchan o que no son importantes. En los profesionales, ¿cuál es el efecto que produce? Sobrecarga de trabajo, poco tiempo de preparación, poco tiempo de conocer a sus pacientes, sesiones menos eficientes. Y en las instituciones, ¿qué pasa?
y falta información estructurada para realizar el análisis de los pacientes, o sea, los individuos o a nivel comunidad, que atienden nuestros profesionales. Entonces termina habiendo una inversión en tiempo y plata que no tiene rédito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiere cambiar Informental? Informental quiere, habiendo la metodología tradicional de sesión, que una terapia es una cadena de sesiones, lo que pretende es que entre medio hayan datos, que el paciente se comunique con el profesional, que le informe qué es lo que le pasa. Entonces, usando Informental, el profesional empieza a tener datos estructurados que ha definido de acuerdo a cada paciente. El paciente responde de acuerdo a la periodicidad definida por el profesional y estos datos pueden ser consultados 24/7. Hay un telemonitoreo de pacientes. ¿Qué efectos produce eso? Y el paciente tiene sentimiento de conexión, que me escuchan, que saben de mí. Los profesionales logran mejores sesiones, capacidad de atención de más pacientes, aumentando el periodo entre sesión y sesión o logrando mayor eficiencia en las sesiones. Y a nivel institucional, descomprimir la demanda sobre los profesionales y mejorar la recolección de datos, sensaciones y sentimientos para ser tratados en forma individual, por paciente, por cada profesional, o anónima y colectiva para entender las necesidades de la comunidad. ¿Cómo se logra esto? Bueno, vamos al lugar donde se genera el encuentro. Tenemos a un paciente y tenemos a un profesional. El paciente puede cargar sus datos por una interfaz app, ¿no? Y el profesional puede verla en una forma web por los profesionales. Acá podemos ver lo que es la interfaz app, donde están las preguntas que un profesional le hace a un paciente, ¿no? Ejemplo, ¿cuánta seguridad me da mi trabajo? El paciente responde del 1 al 10 y a su vez coloca palabras claves. Esto me va a dar, supongamos que son 7 preguntas las que se le hace al paciente diariamente y me da 7 preguntas o 7 respuestas por día, 49 por semana, multiplicado por las pacientes que pueda llegar a estar atendiendo los profesionales de una institución, y ese es un efecto multiplicador y exponencial inclusive. ¿Qué es lo que ve el paciente? El profesional. Y el profesional tiene un entorno web donde ve un tablero donde puede ir jugando en una interfaz gráfica con cada pregunta, cada nivel, y ahí descubre qué es lo que le va pasando a cada paciente. ¿Cómo es el proceso? El proceso se explica. Y nosotros tenemos hoy desarrollado un modelo integrativo. Ejemplo, en el modelo integrativo hay 7 áreas en las cuales el profesional tiene que determinar qué preguntas le hace a cada paciente, y las preguntas son, por ejemplo, en las básicas: cómo me siento en relación a mi alimentación, cómo me siento en relación a mi enfermedad; en seguridad, cuánta seguridad me da mi trabajo, cuánta seguridad me da mi entorno físico; en estima, cómo me siento en relación a mi identidad, quién soy, cómo me siento en relación a mi libertad de expresión, ¿no? Y bueno, todas esas preguntas va generando una gran base de datos. Y acá creo que es lo más importante del proceso de la herramienta Informental, que da una relación win-win-win. Hay 3 personas o 3 entes que ganan. Por un lado están los profesionales, donde yo puedo saber qué cantidad o sea, el profesional gana en la mejora en la calidad de atención de sus pacientes. Y yo, como institución, ¿qué puedo ganar? Puedo saber cuántos profesionales hay, cuántos pacientes atienden por cada profesional, cuál es la demanda real que tienen esos profesionales, cuántos profesionales hay por lugar de trabajo, cuál es la utilización de Informental por profesional, cuál es la profesión o línea teórica, porque pueden ser psicólogos o psiquiatras o neurólogos o nutricionistas inclusive, ¿no? Y cuál es el género y la edad de los profesionales. Por otro lado, en los pacientes tengo cuánta cantidad de pacientes estoy atendiendo, cuál es mi lugar, cuál es el lugar de residencia de ellos, cuál es el género y la edad, cuál es el padecimiento en la enfermedad que tiene mi población que llega a mi institución, cuál es el uso que le dan ellos de Informental. E inclusive, y esto no está implementado, pero se podría llegar a implementar, hay otros datos descriptivos, por ejemplo, factores socioeconómicos, como la ocupación, la situación familiar, los ingresos. Ahora, todo ese cúmulo de pacientes, y cuál es perdón, vuelvo de vuelta, cuál es el win de los pacientes. Y los pacientes se sienten acompañados. Los pacientes sienten que llegan a un lugar donde
el profesional está preparado y lo escuchó y sabe qué fue lo que le pasó entre medio de sesión y sesión. Ahora, toda esa cantidad de preguntas que se le hacen a los pacientes, que las define el profesional, todas las respuestas que dan los pacientes en forma de valorización o palabras claves, me ayudan a mí a entender mis pacientes y mi comunidad. Y eso me permite a mí generar políticas para la mejora de mi comunidad. Entonces, la incorporación de nuevas tecnologías al ámbito de la salud mental resulta en una transformación necesaria y urgente. Ahora, estamos convencidos que la mejor herramienta es Informental y que permitirá mejorar la relación entre paciente y profesional. Esa relación que se genera en el momento de la sesión durante una terapia, en esa sesión el paciente logra comunicar lo que le pasó y el profesional logra entender lo que le pasó al paciente. Una mejora en la relación institución-profesional. Yo como institución puedo entregarle esta herramienta a los profesionales para que ellos hagan el seguimiento de sus pacientes de una forma estructurada, les facilito la vida, los ayudo a mis profesionales y permito que ellos recolecten información estructurada. Y a mí sobre todo como institución, comunidad, me permite saber qué es lo que le pasa a mi comunidad, cuáles son sus padecimientos y cómo mis profesionales abordan ese problema. Gracias.